Bueno, muy buenos días a todos. Son las 8:12 hora Bogotá, es decir, 9:12 hora Nueva York. En aproximadamente 18 minutos vamos a iniciar la sesión el día de hoy. Y como es usual, desde Finanzas Trading y junto con nuestro broker aliado Trades, vamos a grabar nuestra sesión de apertura el día de hoy, jueves 30 de septiembre. ¿Qué hay que tener en cuenta el día de hoy? Bueno, pues por un lugar, habíamos tenido varias implicaciones respecto en materia de política de endeudamiento en Estados Unidos. Y pues las últimas noticias respecto a este tema revelan que la administración Biden ha conseguido aprobar una ley para suspender el techo de deuda que impedirá que Estados Unidos entre en suspensión de pagos. Bastante interesante ese tema. Y por otra parte, estaremos pendientes de las declaraciones de banqueros centrales, aunque pareciera que la política monetaria ya tiene un rumbo bastante claro y por eso estamos observando lo que estamos observando en el mercado hasta ahora en la apertura. Por otra parte, bueno, Japón ayer en la noche, que mencionaba que mantendrá su política monetaria de estímulos. Em, Ellos sí digamos que son un caso muy aparte a la mayoría de economías respecto a la inflación, datos inflacionarios casi que inexistentes. El sector de criptomonedas, por otra parte, rebota esta mañana. Vamos a revisar ya en un momento. Em, y bueno, me gustaría de pronto centrarnos un poquito en esto del acuerdo para suspender el techo de deuda en Estados Unidos. Puntualmente, la Cámara de Representantes, que en su mayoría está compuesta por demócratas, aprobó anoche un proyecto de ley para suspender el techo de endeudamiento y evitar que el país incurra en una suspensión de pagos de la deuda nacional el 18 de octubre. La iniciativa recibió el apoyo de 219 legisladores, mientras que 212 votaron en contra. Bastante importante, como que igual sigue siendo bastante reñido el tema. El día de hoy va a hablar Fabio Panetta, del BCE, para tener en cuenta. Y también estaremos pendientes a las declaraciones de parte de Jerome Powell, así como otros miembros del FOMC. Para tener en cuenta, bueno, pues como les decía, en Estados Unidos, en Japón, perdón, el gobernador del Banco de Japón señaló hoy que la entidad mantendrá su política monetaria flexible, sean cuales sean las medidas que pues decían implementar otros bancos centrales. Vámonos directamente al calendario económico. El día de hoy, bueno, comenzamos el día con noticias en el Reino Unido, noticias en cuanto al crecimiento de Reino Unido, el cual es positivo. Continuamos con un crecimiento muy claro. El dato anterior venía, por lo menos en su variación anual, venía de un dato de -5,8%. Se estaba esperando que creciéramos al 22 y al final terminó creciendo por encima de eso. También la variación trimestral es bastante positiva. Pues digamos que en cuanto a la variación anual, esto solamente se dio un efecto base. Por ejemplo, es un poquito más interesante revisar la variación trimestral, un poquito más realista, porque la variación anual pues la estamos comparando contra el año pasado en un periodo en el que no creció pues prácticamente nada por el tema de COVID. Si nos vamos el índice Not de precios de vivienda para el Reino Unido, este tiene un ligero movimiento a la baja, lo cual es bastante positivo teniendo en cuenta pues el escenario inflacionario en que nos encontramos. Para Europa, específicamente para Francia, se reveló el IPC de Francia, el cual pasó de 0,6 a -0,2, y también, bueno, el IPC armonizado, que excluye lo más volátil, que es la gasolina o las energías y la alimentación, pasó de 0,7 a 0,2. Sigue bastante positivo, un escenario bastante positivo porque pues las cotas inflacionarias están siendo bastante altas. Probablemente esto le dé un respiro al mercado. Y por otra parte, el gasto del consumidor para Francia aumentó, pasando de una cuota negativa del -2,4 a una cuota positiva del 1%. Si nos vamos a otros datos interesantes, vemos que en Alemania se reveló la, am, el cambio de desempleo, pasando de -53 a -30.000, un dato negativo, como pueden observar. Y bueno, la tasa de desempleo no se mantiene inalterada hasta ahora, del mercado, para Alemania. Como les digo,
Tuvimos comparecencias de Panetta del Banco de Central Europeo que habrá que revisar detenidamente y también comparecencias de Mauder del BUA alemán. Para, con más noticias en cuanto a la inflación en Europa, tenemos la inflación para Italia, pasa de 0,4 a -0,1. Y la tasa de desempleo en la zona europea pasó de 7,6 a 7,5, disminuye ligeramente. En general, el panorama hoy para Europa es un poco tranquilizador, da un poquito de respiro saber que la inflación está teniendo una propensión a la baja, y lo mismo pasa en Alemania, pasó de 0,9, perdón, pasó de 0,9 a 0,0%. Y bueno, noticias más interesantes, recientemente a eso se reveló para Estados Unidos el PIB trimestral. La variación reflejó un crecimiento de 6,6 a 6,7, lo cual es bastante positivo, sobre todo porque pues han habido ciertas pretensiones de una caída en el crecimiento de la economía estadounidense, y pues con esto digamos que estamos en contra de esas pretensiones. Otra cosa que hay que tener en cuenta, como todos los jueves se reveló pues las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que pasaron de 351 y se elevaron ligeramente a 362. A pesar de que se elevaron, pues en realidad el dato siempre se ha mantenido ya desde hace meses, desde hace semanas, por cerca de los 350.000, digamos que en un rango entre los 330.000, 380.000, digamos que no hay ninguna variación. Para tener en cuenta más tarde, bueno, sumamente importante las comparecencias de Powell, presidente de la Fed, y por supuesto el PMI de Chicago, tal vez otras declaraciones de parte de miembros del FOMC. em, para tener en cuenta de pronto en horas de la noche, en esta parte del continente vamos a tener pues lo que serían las encuestas a grandes empresas para Japón, empresas manufactureras, y más allá de eso, pues no hay mucho que resaltar, tal vez en el calendario económico. ¿Cómo amanecen los mercados? Bueno, ya amanecemos mayoritariamente positivos en la renta variable para Estados Unidos. El S&P 500 está creciendo 0,24 en la preapertura. El Nasdaq está creciendo en una cuota muy similar en 0,33. El Dow Jones está creciendo en 0,26. El IBEX 35 em, cae en 0,60, mientras que el DAX alemán también continúa cayendo en 0,47. A pesar de los buenos datos que les acabo de leer para Europa, pues el escenario no es tan positivo en la renta variable de Europa, y sí, y sí es bastante positivo para la renta variable en Estados Unidos. A pesar de eso, el índice dólar se aprecia el día de hoy 0,01%, el índice euro cae 0,18. Para mencionar, hace muy poco el, el escenario de divisas estaba bastante marcado porque el euro estaba perdiendo bastante contra el dólar americano. Eso lo vamos a revisar en un momento. En cuanto a materias primas, tenemos una caída clarísima del petróleo Brent y del WTI, con una caída del 1,42 y 1,62. Venimos de cuotas máximas cercanas a los $80, y pues en estos momentos tenemos un movimiento bastante correctivo para el petróleo. El café hoy se aprecia 0,75, el oro por fin lo vemos creciendo 0,95 después de varias jornadas de caída, y la plata hoy se aprecia en 1,44. Por otra parte, el cobre cae 2,95 y el cacao crece 1,35. El escenario en criptomonedas, como se los mencionaba, es de rebote. Venimos de unas cuotas muy cercanas a 40.000 de parte de Bitcoin y ya nos ubicamos en 43.000 con un crecimiento del 3%. Ethereum recuperó la cuota de los $3 ubicándose en una apreciación del 3%. En general, un escenario positivo para las criptomonedas. Como les decía, en cuanto a las divisas, vale la pena resaltar que la libra esterlina se está apreciando 33% frente al dólar americano, y que el dólar americano está perdiendo valor en 15% contra el dólar canadiense. Por otra parte, el euro se está apreciando, está cayendo 0,20% frente al yen japonés, que está bastante fuerte el día de hoy. Eso es todo por la sesión de apertura. Muchísimas gracias. Espero que tengan un muy buen día, ¿vale?